Lo que acaba de pasar en Venezuela te dejará impactado. Presta mucha atención y no olvides suscribirte. Así. Maldito. Muy buenas amigos de este canal Tendencia Mundial. Hoy continuamos con las noticias sobre El Salvador, Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Vamos a ver muchas más noticias y vamos a tenerlos a todos muy informados de las noticias que han sucedido hoy. En Santa Ana Norte, las autoridades capturaron a Jonathan Alfredo Rivas Cristales, de 32 años. Este sujeto atacó con un arma blanca a su expareja y huyó, pero fue localizado en un operativo en la calle Circunvalación. Será procesado por lastimar a su expareja. La víctima fue trasladada a un hospital y se hace lo posible por ayudarla en su recuperación. Bien, vemos el rápido accionar de los... Vemos el rápido accionar de los agentes policiales para poder capturar a esta persona que ha cometido terrible acto. Y, menos mal, tenemos noticias de que su familiar, de que su pareja, está todavía a salvo y está luchando con su vida en el hospital. Ahora pasaremos a esta noticia. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. El Gabinete de Seguridad en El Salvador refuerza controles para evitar la entrada de fentanilo, una sustancia peligrosa que ha causado que miles pasen a mejor vida en Estados Unidos. Desde hace casi 3 años, la policía mantiene vigilancia en fronteras y operativos internos, logrando incautaciones desde 2023. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. 2023. Bien, el fentanilo es un medicamento que se utiliza para las personas que tienen un dolor intenso. Es normalmente utilizada en personas que tienen cáncer y otras enfermedades terminales. Sin embargo, como todo medicamento fuerte, este medicamento también es utilizado para como sustancia ilícita, para poder estar en un trance en donde afecte tu conciencia. Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha tenido un conflicto con los demás países con respecto a la comercialización y el ingreso de drogas que hay a su país. Sin embargo,
en los últimos años, Estados Unidos también ha tenido una gran cantidad de personas que han fallecido gracias a este medicamento. Este medicamento es utilizado por muchos estadounidenses para suplantar a otras drogas que son muy caras. Y esta está muy accesible a casi todas las personas. El gobierno de Nayib Bukele en los últimos años ha prohibido y ha estado vigilando constantemente todas las fronteras para poder evitar que este medicamento ingrese a su país. ¿Por qué? Porque también es porque también es un país en donde las personas han utilizado este medicamento para esos propósitos. Y vemos que el rápido actuar y las leyes que ha puesto son totalmente drásticas con el tema de las drogas. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Ok, aquí está terminado. De 238 de los más peligrosos y sanguinarios que operan en varios países del mundo bajo el nombre Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like a los videos, compartir para que más personas se mantengan informadas y para que más personas puedan tener toda la información necesaria de lo que está aconteciendo alrededor del país. Ahora continuamos con este encabezado que dice: Trump envía criminales del tren de Aragua a El Salvador. no se trata de reclusos convencionales, sino de 238 de los más peligrosos y sanguinarios que operan en varios países del mundo bajo el nombre del Tren de Aragua. Un amplio operativo fue desplegado previo, durante y posterior a su llegada. Fueron trasladados directo desde las cárceles de Estados Unidos hacia el CECOT, donde fueron sometidos al riguroso control característico de dicha megacárcel, con el respectivo fichaje, escaneo y 0 privilegios. El presidente de la República informó que permanecerán un año recluidos, pero que este periodo puede ser renovable. Detalló que Estados Unidos pagará una tarifa muy baja para ellos, pero alta para nosotros, y que con el tiempo, estas acciones combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Cero Ocio, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario, que actualmente cuesta $200 millones al año. Agregó que en esta ocasión, Estados Unidos también nos ha enviado a 23 miembros de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a 2 cabecillas. Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal. Esto nos ayudará a finalizar la recopilación de inteligencia y perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros, dinero
armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores. Como siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado, pero esta vez también ayudamos a nuestros aliados, logrando la autosuficiencia de nuestro sistema penitenciario y obteniendo información vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción, dijo el mandatario. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth. Bien. Bueno, ya aquí muchos conocen sobre el CECOT, esta cárcel que se ha implementado para poder mantener recluso a las personas más peligrosas y los criminales más temibles del país. En este caso, hemos recibido a unas cuantas personas de la banda criminal, la organización criminal internacional del Tren de Aragua. Es una banda que tiene origen en Venezuela y que se ha extendido a lo largo de toda Latinoamérica e incluso alcanzando países como Perú y Estados Unidos también, en donde es que estaban radicando para hacer todas estas fechorías. Se ha visto que también ha llegado gente del MS-13, que también ha sido ocasionante del gran terror durante mucho tiempo en El Salvador. Y ahora, mediante este trato, mediante esta relación que se ha mantenido con Estados Unidos también va a pagar una pequeña cuota para que estos reclusos estén aquí. Sin embargo, también estas personas significan un gran peligro para toda la población de El Salvador, pues van a tener que hacer muchas cosas para que estas personas eviten salir y cumplan la condena necesaria. Y aún así, cuando cumplan su condena, nada nos salva de que estas personas puedan llegar a seguir haciendo estas fechorías que han cometido en diferentes países. Vemos que el rápido actuar de las autoridades y también del presidente de la República de El Salvador es inmediata, es muy eficiente cuando se trata de todos estos temas de criminales y de todos estos tratos. Por lo que esto causa que las personas tengan una mayor seguridad y una mayor confianza en su estado, en que las cosas se están haciendo de buena manera, en que las cosas están haciéndose para la sociedad, para salvaguardar su seguridad. Y continuamos con las siguientes noticias. Dijo el mandatario. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth, agradeció el apoyo que El Salvador está brindando hacia el país en temas de seguridad. El mandatario escribió: "Estos son los monstruos que el corrupto de Joe Biden y los demócratas de izquierda radical enviaron a nuestro país". ¿Cómo se atreven?, agregó el mandatario, y también sumó gracias a El Salvador y en particular al presidente Bukele por su comprensión ante esta horrible situación que se permitió en Estados Unidos debido a la incompetencia del liderazgo demócrata. No lo olvidaremos, finalizó el mandatario de los Estados Unidos en torno a la llegada de los miembros del Tren de Aragua y pandilleros de la MS-13 a la cárcel del país. Bien, vemos que también Trump menciona y agradece el actuar del presidente Nayib Bukele. Y sin embargo también echa la culpa y también recalca la mala gestión que ha habido en el mandato del expresidente Joe Biden. Vemos que durante su mandato han ingresado una gran cantidad de personas que se dedican a hacer este tipo de acciones del mal vivir, que son ladrones, muchos de ellos asesinos, y también una suerte de terroristas.
Vemos que en el mandato de Joe Biden, vemos que en el mandato de Joe Biden ha habido muchas irregularidades con respecto a la migración de otras personas a su país, el país de Estados Unidos. Y esto ha permitido de que no solo personas puedan acceder, que son las personas de buen vivir, personas que quieren ir a trabajar, personas que quieren ir a salir adelante, ingresen, sino que una gran cantidad de ellas también fueron criminales. Ahora, seguimos con este título que nos dice: ¿por qué Bukele aceptó que Trump envíe criminales de Estados Unidos al SECOT? Y ahora vamos a averiguar el por qué. La alianza migratoria entre Estados Unidos y El Salvador se logró para impulsar una propuesta audaz de encerrar a los migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes en el territorio estadounidense, entre ellos ciudadanos de ese país como de otras nacionalidades. En su visita a inicios de febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el presidente Nayib Bukele aceptó poner en marcha esta iniciativa para recibir en el SECOT a los criminales por quienes el gobierno de Donald Trump pagaría por el mantenimiento de los reclusos que enviaría, lo cual generará ingresos significativos para El Salvador. Ofreció sus cárceles para hacerlo aquí y también ha ofrecido hacer lo mismo en el caso de los delincuentes peligrosos que están cumpliendo su condena en los Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Esta iniciativa busca aliviar la carga carcelaria de Estados Unidos, que pagará una tarifa que, aunque sería relativamente baja para el presupuesto estadounidense, representará un monto considerable para nuestro país que aportará al autosostenimiento del sistema carcelario. Estamos sumamente agradecidos. Hablé de esto con el presidente hoy, pero es otra señal del gran amigo que tenemos aquí en el presidente Bukele y en el pueblo salvadoreño. Esta propuesta, que forma parte del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y El Salvador, no solo cubrirá los gastos operativos de las cárceles, sino que también generará excedentes para otros proyectos gubernamentales. Bien, vemos que la relación entre Estados Unidos y El Salvador va creciendo cada vez más. Y con estas acciones, la relación solo hace que sea de mayor confianza. Vemos el agradecimiento que tiene Donald Trump y también sus cancilleres al momento de acceder a que estos criminales vayan a la cárcel de El Salvador. Vemos que también Nayib Bukele le ha ofrecido que la cárcel también sea para personas que son residentes ilegalmente estadounidenses, para evitar y también para ayudar para evitar también la saturación que tiene Estados Unidos con sus cárceles. Vemos de que también Estados Unidos y Donald Trump van a pagar por estos reclusos, que van a ser para que ellos mantengan y también tengan la dignidad de cierta manera, como sus alimentos y también otras cosas. Y menciona, ¿no?, de que si bien para la economía estadounidense este dinero es relativamente poco, recalca que para El Salvador es un dinero que va a ser muy necesario para sostener la economía y para tener también un recurso de inversión. Entonces, este trato ha sido de los mejores que ha podido realizar Nayib Bukele en los últimos tiempos para también afianzar la relación que éste tiene con Estados Unidos. Y ahora, vamos a ver un poco más sobre las noticias que está en Estados Unidos. Y esta tenemos la perspectiva de Estados Unidos sobre las deportaciones a El Salvador. Vamos a ver qué opinan sobre estas deportaciones.
Son trasladados a la megacárcel del gobierno salvadoreño los más de 200 presuntos miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua que fueron deportados por Estados Unidos en las últimas horas. Después, haciendo uso de la ley de enemigos extranjeros bloqueada anoche por un juez federal, el presidente Donald Trump deportó de Estados Unidos a 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua y a miembros de la organización delictiva salvadoreña MS-13. Los envió a El Salvador, donde a raíz de un acuerdo con su homólogo Nayib Bukele, fueron trasladados a la megacárcel de máxima seguridad conocida como SECOT. En una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en febrero en El Salvador, Bukele había ofrecido encarcelar en su país a peligrosos criminales que enviará el gobierno de Trump. Ese mes, Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua de origen venezolano, a la MC-13, creada por salvadoreños y otros migrantes de Los Ángeles, así como a 6 cárteles mexicanos. Y hay también, por supuesto, coincidencias ideológicas. No es fortuito que haya habido este acuerdo entre Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, y El Salvador, en cabeza de Nayib Bukele. Es decir, acá hay coincidencias porque, bien lo dices tú, esto es para las cámaras, pero también se trata de mostrar un mensaje, digámoslo así, de unidos contra el crimen organizado. Sí, han habido muchas comunicaciones, visitas y, digamos, coqueteo entre el régimen de Trump y el régimen de Bukele. En los dos casos quieren mostrar mano dura contra el crimen organizado, a la vez que concentran el poder en las manos del Ejecutivo. Y eso es lo que quiere hacer Trump, que es, en el pasado se ha mostrado bastante celoso del éxito que ha tenido Bukele en concentrar las decisiones del Estado en su persona. Bien, vemos que también esta es una estrategia por parte de Estados Unidos y también de El Salvador, de ambos presidentes, para mostrar y dar un mensaje de mano dura contra las personas y también contra la delincuencia, contra la criminalidad de ambos países. Es evidente de que Nayib Bukele en los últimos años ha tenido una aceptación inmensa por todos los pobladores y por todos los ciudadanos salvadoreños, e incluso también envidiado por muchos de los países latinoamericanos. Y vemos de que Trump quiere acceder también y quiere sumarse a tener esa aprobación, adoptando y también teniendo una relación mucho más cercana entre ambos países para mandar un mensaje y tener la aceptación de muchos más países. Cuando hablamos del mensaje, hablamos de un mensaje no solo para el propio país de Estados Unidos, sino para todos los demás. Sabemos de que estas noticias resuenan en todo el mundo. Y si esto llega a cada país, va a ser mucho más contundente las reformas, las nuevas leyes que está creando Trump. Ahora, vamos a hablar sobre las deportaciones que hace Trump hacia El Salvador, si son o no son legales. Ernesto, ya te decía al saludar que me interesaba evaluar la legalidad de esta operación, de esta deportación masiva hacia El Salvador, la primera que hemos visto de este tipo puntualmente con el acuerdo que alcanzó Washington con San Salvador. ¿Es legal? No, Nicolai, es ilegal. Primero, de acuerdo a las leyes estadounidenses, antes de que una persona sea deportada, tiene que presentarse ante un juez de migración, quien va a darle la oportunidad de escucharlo para ver si la persona quiere pedir asilo, tiene razones por las cuales quedarse en Estados Unidos, cuál es la situación, y entonces ya el juez dice, bueno, sí, es una prioridad de deportación, adelante con la deportación, o no, hay ciertos procesos que se pueden seguir para, por ejemplo, mantener a la familia unida. En este caso vemos que esta ley que ha querido implementar Trump sobre los enemigos extranjeros se aplicaría incluso a menores de edad, a gente de 14 años hasta los 18, lo cual hay otras muchas leyes en Estados Unidos que protegen a los menores de edad para que se queden en Estados Unidos. La otra es que esta ley del 1700
98 es para cuando Estados Unidos está en una guerra declarada contra un país enemigo y no hay ninguna guerra ni en contra de Venezuela ni en contra de El Salvador. Entonces tampoco aplicaría esta ley y se están mandando a gente, a personas sin un crimen, sin un juicio que los haya declarado culpables como criminales. Lo están poniendo en la prisión no solamente en Estados Unidos temporalmente, sino mandando a una prisión para terroristas y crimen organizado en El Salvador, cuando ni siquiera se les ha entregado, se les ha encontrado culpables en Estados Unidos, y no es que El Salvador está pidiendo una extradición. Entonces, una área gris del derecho internacional donde se están transfiriendo presos de una manera sublegal y aquí por una cuota. Entonces, es un servicio de paga, de una cuota muy baja, pero no hay mucho precedente en este caso. Entonces, probablemente están rompiendo no solamente leyes entre Estados Unidos, sino también leyes en cuanto al derecho internacional. En efecto, se veía venir, habían muchos rumores de que iba a invocar este acto en contra de los venezolanos y también los cubanos desde el viernes, cuando habló Trump en el Departamento de Justicia. No mencionó nada, firmó esta orden ejecutiva el sábado, muy calladito, sin cámaras, y ya se veía venir estas deportaciones. Entonces, hubieron varias demandas de ACLU en Estados Unidos que argumentan que sus clientes no tienen antecedente penal y no son miembros del Tren de Aragua y que van a ser deportados. Y un juez trabajó este fin de semana para frenar las deportaciones, primero de este grupo de 5 venezolanos y luego lo aplicaron a todos los venezolanos. Se dio en las noticias lo anunciaron, que el juez había fallado en contra de este proceso. Y sin embargo, ya estaban en el aire o ya habían salido supuestamente muchos de estos migrantes, y la orden era que los aviones regresaran a Estados Unidos a regresar a estas personas, y no sabemos en efecto si ya habían llegado a El Salvador, como decía Bukele en X, que demasiado tarde lo sentimos, o si en efecto estaban en el aire y la administración Trump se negó a seguir las órdenes del juez. Entonces también en ese sentido puede haber sido una deportación ilegal. Bien, vemos de que hay leyes para proteger a los ciudadanos, hay leyes para proteger a todas las personas residentes de Estados Unidos, y estas leyes ciertamente no se vuelven extrañas hacia también las personas que han cometido un delito. Como bien dice, hay unas leyes que se impusieron, hay unas leyes que se crearon durante una guerra entre dos países. Y actualmente, como lo mencionan también, Estados Unidos no tiene una guerra con El Salvador, no tiene una guerra contra Venezuela, y mucho menos se ha pedido la extraditación de estas personas. Entonces, lo que están realizando ciertamente es ilegal. Hay leyes que los cubren, pero en los últimos meses Trump ha intentado crear una ley para poder realizar estas acciones, y vemos que está intentando actuar en base a ello. Sin embargo, esto no deja de ser una falta de procesos, pues como se menciona también, es necesario ir ante un juez, tener una sentencia y recién en ese caso poder ingresar a una cárcel. Dicho sea que es en El Salvador una cárcel para terroristas. Y bien, ahora vamos a hablar sobre las personas inocentes de Estados Unidos que son detenidas y enviadas al SECOT, si no tengan algún tipo de delito. Hemos escuchado las voces de muchos familiares que han dicho que sus seres queridos han sido detenidos, que estaban viviendo de manera regular en Estados Unidos y que no eran ni venezolanos ni miembros de ningún grupo criminal y que aún así fueron detenidos por ICE. Exactamente. Estamos viendo una confusión en el caso más extremo, del aparecer físicamente como latino y ya ser criminalizado como potencial miembro de algún grupo supuestamente terrorista. Entonces, la gente que llegó a El Salvador, se le presume de culpable y se le corta el pelo y sigue este proceso que se le hacía a gente dentro de El Salvador, sin que haya un expediente criminal, sin que haya habido un juicio, sin que haya habido pruebas presentadas de decir que en efecto son parte
del crimen organizado, que son parte del Tren de Aragua y han cometido algún crimen. No sabemos cuánto tiempo van a estar en prisión, por qué delito, etcétera. Y lo triste es que ya hay un precedente en El Salvador donde mucha gente fue aprendida en redadas generales y mucha gente lo ha dicho, que se han llevado a sus familiares a pesar de que ellos no eran miembros de la Mara Salvatrucha o la Calle 18. También sabemos de casos de gente venezolana que fue aprendida y llevada a Guantánamo, que por tener el tatuaje de Michael Jordan en el cuello o un tatuaje de un jaguar o una flor o algo que no tiene que ver con ninguna pandilla, pero como se veían de cierta manera, tenían tatuajes y el gobierno americano decía que eran ellos pandilleros. Pero es una zona gris bastante peligrosa y en efecto hay un proceso donde mucha gente de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití entraron de manera legal presentando documentos, papeles, direcciones al gobierno americano durante un programa de Biden y estaban en Estados Unidos con un permiso y tienen muchos de ellos TPS. La administración Trump ya ha dicho que no va a renovar muchos de esos procesos, pero hasta que no terminen, esa gente está de manera legal en Estados Unidos o están pidiendo asilo, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo con esta administración de Trump es que también están deportando a gente con tarjetas verdes de residencia, con visas, con estatus temporales. Entonces, no solamente a la gente que entró indocumentada, que por cierto es un crimen civil, no un crimen judicial ni un crimen mayor. Entonces, una escalación bastante fuerte de la redada para tratar de cumplir los números que busca Trump, que no ha podido cumplir. Entonces, la cosa es si va a seguir esta intensidad así o es solamente algunas deportaciones a El Salvador para las cámaras, para crear este pánico y que baje, o si va a seguir mandando de manera sistemática muchas personas a El Salvador sin un proceso judicial adecuado. Bien. Vemos que también ahora estamos hablando de xenofobia, del prejuicio que ha tenido el gobierno estadounidense para poder juzgar a las personas. Se menciona de que han tenido algunos tatuajes y un aspecto latino y ya por eso han sido tomados como criminales. Han sido tomados como potenciales criminales. Solo por la apariencia, solo por tener algún tipo de tatuaje en el cuello, han sido apresados y deportados a una cárcel de terroristas. Vemos que el criterio sigue siendo totalmente muy estadounidense, en donde se vive una xenofobia, un racismo hacia todos los latinos, muy inmenso. Vivido también por personas. Y se ha comentado esto antes. El hecho de que cuando quieres hacer una deportación tan masiva y tan severa, vas a tener que también hacerlo con personas que no necesariamente se dedican a este tipo de cosas. Y está ocurriendo. Vemos que hay casos ya de personas que son inocentes, son personas que son de buen vivir y han sido deportados y tomados como criminales por tener esta apariencia latina. Es increíble que ocurra eso sin ningún tipo de investigación y sin ningún tipo de comprobación de identificación y también identificar los delitos que han tenido. Creo que Estados Unidos tiene la tecnología necesaria y mucho más aún cuando está haciendo un proceso tan grande y tan extenso como hacer una deportación masiva de todos los criminales que ha tenido y han traspasado el gobierno anterior. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre la relación que tiene Canadá con Estados Unidos, en el cual nos dice: Canadá no comprará ningún producto que venga de Estados Unidos por culpa de Trump. En Canadá la cosa es seria contra Estados Unidos. O sea, la guerra es de a de veras. Los canadienses, casi el 90% de ellos han dicho: no vamos a comprar más un producto hecho en Estados Unidos. Van a los supermercados. La guerra ahora está en los supermercados, no en los aranceles, en los supermercados. Van a los supermercados y ven si el producto está hecho en Estados Unidos.
sea un cereal, sea un dulce, sea una botella de whisky, simplemente no lo compran y además lo arrojan ahí a una esquina, con la anuencia y el permiso del dueño del supermercado. De tal manera que nadie en Canadá está comprando productos estadounidenses y de eso tiene la culpa solo y exclusivamente el deslenguado señor Trump, ¿no? Que ha ofendido el honor de los canadienses. No tanto con sus aranceles ridículos, sino sobre todo con sus declaraciones malsonantes, indelicadas, groseras, diciendo que Canadá no es un país en serio, ¿no? Y que no merece seguir siendo un país independiente, ¿no? Es que los canadienses no están comprando nada de Estados Unidos y tampoco están viniendo a Estados Unidos, ¿no? Todo eso lo provoca Trump, ¿no? Todo eso. Bien, ya me habíamos... Bien. Ya habíamos hablado del tema de los aranceles que se había puesto entre Estados Unidos y le había impuesto a Canadá. Canadá ante esto ha respondido con otro arancel para Estados Unidos y así poder equilibrar la economía que tanto estaba siendo afectada por el accionar de Trump. Sin embargo, Trump no solo se ha quedado con el tema de los aranceles hacia Canadá, también ha declarado y ha hecho muchos comentarios, muchas declaraciones en donde disminuía el valor de Canadá como país, disminuía el valor de Canadá como un país independiente. Esto quiere decir de que Trump quiere absorber Canadá. Quiere de cierta manera iniciar un conflicto en donde, muy parecido a lo que se vive entre Rusia y Ucrania, para poder absorber, para poder dominar y someter a Estados Unidos, a Canadá. Y esto lo hemos visto últimamente, tratando de menos al presidente, tratando de menos a la nación, diciendo que es un país no serio y que debería unirse y que debería desaparecer como un país independiente. Eso quiere decir de que muy pronto es posible que veamos un conflicto armado entre Canadá y Estados Unidos. Porque el conflicto económico, el conflicto político ya se está viendo. Y vemos que también Canadá está respondiendo ante estas provocaciones, está accionando de manera política y económica, evitando consumir y evitando comprar cualquier tipo de producto estadounidense, lo cual obviamente va a significar una pérdida económica para toda la inversión que se hace y la exportación que realiza Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar sobre Trump y cómo obligó a Marco Rubio a visitar a Maduro y a Putin. Hoy he leído que Marco Rubio está en problemas y es algo que me han corroborado mis fuentes. ¿Por qué está en problemas el señor Rubio? Ustedes saben que él no goza de mi devoción, yo no lo admiro, nunca lo he admirado. Me parece intelectualmente bastante medianito, ¿no? Y luego me parece un oportunista, un panqueque que se acomoda, ¿no? Pero Trump quiere que Rubio se reúna con Maduro, no en Caracas, claro, ¿no? En una ciudad neutral. Y Rubio no quiere dignificar a Maduro, bien por él. Pero Trump le ha dicho, tienes que reunirte con Maduro, tienes que limar asperezas con él, tienes que convencerlo de que debe recibir a todos los vuelos con deportados venezolanos. Así que me parece que tarde o temprano, y tragándose un gran sapo crudo, Rubio va a tener que reunirse con ese déspota. Y también eventualmente se va a tener que reunir con otro tirano. Un tirano del que antes, en otros tiempos, cuando Marco Rubio no era el mayordomo de Trump, él atacaba con ferocidad, y me refiero, claro, al tirano
al autócrata de Moscú, a Putin. Así que, por quedar bien con su jefe, Trump, Marco Rubio, va a quedar mal con él mismo, ¿no? Porque antes las cosas que decía Marco Rubio de Maduro o de Putin, y ahora me temo que va a tener que reunirse con ambos. Me hace mucha gracia. Yo creo que no conviene trepar en la escalerita esa desalmada del poder, echándose el alma a la espalda, ¿no? Y dejando de ser uno mismo y traicionando sus principios, ¿no? Yo preferiría no ser secretario de Estado, pero preservar mi independencia, ¿no? Y que nadie me dé la orden de tú vas a ir a tal ciudad a reunirte con tal dictador y le vas a decir tal y tal y tal mensaje de mi parte, ¿no? Yo no me sentiría cómodo. Antes de pasar a las noticias de Venezuela, vamos a hablar un poco de lo que se ha mencionado. Vemos que Marco Rubio, el principal vocero intermediario para visitar a otros países, para poder realizar algunos tratados, algunos acuerdos, va a estar próximo a reunirse con Maduro. Y hay que recordar y mencionar de que Marco Rubio ha tenido comentarios sobre tanto el cómo se maneja y el cómo maneja esta persona su país, diciendo un montón de cosas sobre que su tiranía, su dictadura ha sido totalmente una locura y ha coaccionado y ha hecho dado culpa enteramente a la crisis que ha pasado Venezuela al presidente Maduro. Otra de las personas que también ha hablado Marco Rubio es sobre Putin. El presidente de Rusia también ha sido víctima de los comentarios de Marco Rubio. Y vemos que también próximamente va a estar reuniéndose con esta persona. Entonces, como se menciona, él es una persona que no teme en hablar de estas cosas. Pero sin embargo, por el hecho de estar y ser un comodín más de Trump, tiene que hacerlo. Y esto va a hacer que también intente escalar en la cima del poder, ¿no? Intente ganarse los favores de Trump, de otros quizás también alrededor de él, para poder ganar mucha más influencia y en algún futuro optar por un cargo mayor en el que está en este momento. Entonces vemos que simplemente ahora es una marioneta de los altos cargos que le mandan y le ordenan a visitar a un país y él tiene que obedecer. Él obedece ante estas demandas simplemente para poder conservar su poder y en un futuro generar más influencias para obtener mucho más poder. Ahora, vamos a pasar sobre las noticias de Venezuela. Y en la primera noticia tenemos que se incrementa la censura de medios de comunicación en Venezuela. Andrés, Venezuela ha sido... Una pregunta. ¿Pasaste videos de Venezuela? ¿Pasaste videos de Venezuela? Sí. Más o menos en qué carpeta está o... ¿Dónde me lo he pasado? Porque también... Tengo uno de tumultos. ¿Pongo ese? Si quieres ponerlo, pero yo te voy a pasar efecto. A ver. Mira, me dice. Mira. Deportados, Rusia, Ucrania, Venezuela y Estados Unidos, y acá Venezuela. A ver. Si no, vuelvo a descargar. Es Estados Unidos, Rusia, Ucrania, deportados Estados Unidos y pedido de Israel. Falta el de Venezuela. Cuando tú lo descargas todo junto, a veces uno no se descarga.
Pandilleros no es, ¿no? No, no, no. Claro, otra vez no. Anda, muy transfer de caramba, ¿no? Ok. No, no, para mucho. Busca, dice videos para los amigos. Ujú. Ya. Venezuela. Ok. Andrés, Andrés, Venezuela ha sido catalogada como uno de los países con mayor censura de América Latina. ¿Cómo se vive la situación actual en Venezuela en términos de bloqueos digitales, censura, poco acceso a la información? ¿Hasta dónde tiene acceso el venezolano a los medios digitales, Andrés? Bueno, el venezolano tiene un acceso muy difícil a las fuentes de noticias, a las fuentes de información. Esto, digamos, un fenómeno que tiene muchos años. Poco a poco la censura de Internet ha abarcado hasta al punto de hoy prácticamente todo el ecosistema de medios independientes de noticias. Eh, y si uno sale a una avenida de Caracas y le pregunta a la gente, dime el nombre de una página web de noticias que sea independiente, que no sea el gobierno, y me sorprendería mucho si mencionan uno solo
que no esté bloqueado, porque prácticamente todo el ecosistema de medios independientes está bloqueado. Obviamente los medios nacionales y las voces más críticas son las que definitivamente están más bloqueadas. Es prácticamente imposible informarse libremente, es imposible informarse libremente en Venezuela en el ecosistema actual, y esto fue especialmente grave durante una elección presidencial donde estar informado es importantísimo. Además, no solamente son los medios de noticias, es decir, las páginas web, digamos, de medios impresos, pero también la página web de BPI y la página web de medios digitales que hacen streaming, sino también hemos visto el bloqueo de plataformas de redes sociales. En este momento, X o Twitter sigue bloqueado, fue bloqueado poco después de que De el las CNE elecciones. anunciara los resultados que anunció, exactamente, y se ha bloqueado también YouTube, por el cual muchas personas seguramente nos están viendo en este momento, y se han bloqueado también otras plataformas de redes sociales en el pasado. TikTok estuvo bloqueado por múltiples días consecutivos en enero. Y todo esto tiene que ver con el interés del gobierno de controlar las noticias, controlar el acceso a la información y, digamos, especialmente en un momento que ellos sienten como políticamente sensible o se sienten débiles políticamente, evitar que ciertas, digamos, llamadas a protesta o descontentos sociales se vean reflejados en Internet. Vemos de que el Estado, este Estado tan deplorable, está controlando todos los medios de comunicación y los únicos que está dejando son los que ellos mismos reparten las noticias, son las de donde ellos son los que te dan la noticia que ellos quieren que tú sepas. Esto es a todas las personas de Venezuela. Los medios de comunicación independiente, como los canales de YouTube, las personas que se dedican a este tipo de información, de distribuirla, de compartirla, están siendo totalmente censurados sus canales, por no decir bloqueados, y entre otras cosas más. Es muy difícil hoy en día que estas personas puedan tener acceso a la información real, a la información verídica, que no sea controlada por su gobierno. Y eso es algo terrible, como se menciona. Mucho más en una época de elecciones, en donde mucho más necesitas la información de cada persona. Y también sobre investigar si es que esta persona ha tenido o no, o es una buena elección o no. Y vemos que las personas solo están viviendo bajo las ignorancias que el Estado les está haciendo parecer. Ahora, vamos a trazar por el tema de la suspensión de la amnistía migratoria en Ecuador, situación de los venezolanos. Ninosca, ¿cómo ha afectado la suspensión de amnistía migratoria a la comunidad venezolana en Ecuador, especialmente en términos de empleo y accesos a servicios básicos? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, como en todos los países, una persona irregular, lamentablemente, tiene menos beneficios en el área laboral, en el área de salud, el acceso a un buen empleo, el acceso a una salud regular, pues lamentablemente sin una visa, sin una cédula ecuatoriana, les afecta mucho. Obviamente el día lunes 11 de marzo hubo la derogación pues, del decreto emitido por el presidente ejecutivo del país. Al derogarlo, pues quedaron muchas personas de manera irregular. 3.000 migrantes. Muchos migrantes. 3.000 es la información que manejamos. Quedaron en el aire. En el aire. Sí, lamentablemente quedaron en el aire por cuanto, pues, algunos estaban esperando antecedentes penales. Saben que la página venezolana está caída. Es difícil ahorita adquirir el antecedente penal venezolano, apostillarlo. Y muchos estaban en ese trámite y lamentablemente no pudieron culminar antes de que fuera derogado el decreto que había sacado el presidente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo quedan ahora estas 3.000 personas literalmente desamparadas? Sí, prácticamente hay ahorita un pequeño
desamparo, una pequeña situación de interrogación. Ante todo, quedaron un poquito con desesperanzas fallidas, por cuanto ya tenían una esperanza al haber tenido ya un registro migratorio renovado. Bien, estamos viendo de que las personas que han intentado realizar este trámite han sido afectadas gravemente por el estado de Venezuela, en donde las páginas normalmente se caen o no tienen un servicio constante, causando de que el intentar rescatar información de estas páginas sea casi imposible, sea una tarea muy difícil de lograr. Y es por eso que esta cantidad, que son 3.000 venezolanos, han quedado totalmente en el aire, como se menciona, ¿no? Y que tienen muy pocas esperanzas de que las cosas van a mejorar. Ahora, ante esto cae una duda. ¿Y qué es lo que deben hacer los venezolanos que están teniendo estos problemas en Ecuador? Ahora vamos a saber qué es lo que deben hacer. ¿Qué alternativas de regularización existen para estos venezolanos que están en Ecuador en estos momentos, tanto para aquellos que ya estaban en el país como para los recién llegados? Porque claramente hay algunos que pues están llegando y eso es imparable, ¿no? Claro. Sí, mi recomendación personal es, como abogada de migración aquí en el Ecuador, trabajo con todas las provincias o todos los estados, como le decimos en Venezuela. Lo que yo recomiendo al que va a venir, que traiga su pasaporte vigente, que trate de sacar su visa de turista en el consulado ecuatoriano en Colombia, porque el consulado ecuatoriano en Venezuela está cerrado. Estamos ayudándoles a tramitar sus visas a través de los consulados ecuatorianos en Colombia, que saquen su visa de turista o una visa de trabajo si tienen alguna oferta laboral por lo menos. Y con respecto a los que ya están aquí y ya lo tienen, que es el registro migratorio permanente, este registro les va a servir quizás en la otra política de Estado que se desarrolle. Yo les digo que no pierdan las esperanzas, ¿verdad? Porque con cada tramo de cada presidente, en cada política de Estado, se ha desarrollado siempre una amnistía migratoria en la cual pueden aprovechar. Yo les recomiendo, además de eso, que vayan sacando sus antecedentes penales y pueden sacar el pasaporte, que vayan adelantando todos los requisitos que se soliciten para ganar tiempo, ¿no? Bien, vemos de que una de las soluciones que se está brindando esta abogada es de que recurramos y, si es que aún no han llegado al país, vayan sacando sus documentos y también se apoyen en otros consulados de los países de alrededor. Esa es una medida preventiva y una medida que va a tener mucha mayor solución cuando haya un cambio de estado, se menciona, ya que esto siempre trae consigo una amnistía para todas las personas que se encuentran en esta situación. Y esto es muy pronto lo que va a suceder según las palabras de la abogada. Entonces, lo que mejor pueden hacer en este momento todas estas personas que se han quedado en el aire es priorizar sacar los documentos obligatoriamente para que cuando llegue el momento puedan realizar el trámite lo más rápido posible. Ahora vamos a pasar con las noticias mundiales. Y tenemos como la primera noticia en donde Putin sigue sin firmar la paz con Ucrania y se crean graves problemas. El primer ministro británico, que está resultando una revelación, ¿no? Parece un profesor. Tiene un aire así, intelectual, levemente melancólico, distante. Se llama Keir Starmer. Ha dicho 2 o 3 cosas muy bien dichas contra el dictador ruso, ¿no? Ha dicho que es evidente que Putin no quiere la paz, ¿no? Que Putin no quiere firmar una tregua o un armisticio, ni siquiera por 30 días, ¿no?
y ha dicho que el mundo libre, o por lo menos Europa libre, que apoya resueltamente a Ucrania, no puede quedarse esperando a que Putin de pronto sea iluminado por un rayo bienhechor, se arrepienta de la guerra y quiera firmar la paz. No. Entonces Starmer ha dicho, tenemos que actuar ya. ¿Qué significa actuar ya? Básicamente que Europa empiece a mandar soldados a Ucrania. Esto cambiaría las cosas, ¿no? Significativamente. Pero ahí tenemos un problemilla no tan menor. Y es que solo hay 2 países de Europa dispuestos a enviar soldados. Uno, por supuesto, es el Reino Unido, que está dispuesto no solo a enviar tropas de paz a Ucrania, sino también aviones. Y el otro es Francia. Como saben, ambos países, Francia y Reino Unido, son los únicos de la Europa libre que poseen el arma nuclear, ¿no? Creo que Francia tiene más bombas nucleares que Reino Unido. Pero hay países, y es una lástima, me decepciona y lo deploro aquí, como Italia, como España, como Alemania, que han dicho, no, nosotros no vamos a mandar soldados, ¿no? Y eso está mal. Yo esperaría que otros países más cercanos a la guerra, por ejemplo Polonia, sí manden soldados, ¿no? En Europa los rusos los ven de otra manera, ¿no? Acá me parece que Trump está bastante distraído, confundido, mal informado, ¿no? Aturdido. No ve al enemigo ruso con la nitidez con la que lo ven en Europa. Bien, vemos de que Ucrania también tiene una poco recepción de ayuda y una posible ayuda muy limitada, solo de 2 países. Y también que este conflicto trae consigo también el poco apoyo y poco amnistía que tendrían los demás países de Europa con Ucrania. También se recalca el hecho de que Putin no se le ve ni una pizca de ganas, no se le ve la pizca de intención de querer firmar un acuerdo o un tratado de paz. Ni siquiera un alto al fuego, como ya lo ha mencionado con anterioridad. Porque es una oportunidad para Ucrania de armarse nuevamente. Pero también aquí está la duda. ¿Cuánto más puede aguantar Ucrania esta guerra? No está recibiendo mucha ayuda, si no es casi nula, de otros países de Europa, sino que también los países de Europa no quieren intrometerse en este conflicto armado. Y esto es una señal de que los demás países no quieren una pelea con Rusia, no quieren involucrarse en un conflicto con Rusia. Y esto nos trae también a este siguiente título, que Putin es una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Tengo el gusto de presentarles a Román Ortiz, doctor en ciencia política con maestría en administración, es experto en seguridad, defensa y geopolítica y es asesor de importantes instituciones en Estados Unidos y América Latina. Se han venido acumulando los dolores de cabeza para Europa: Ucrania, la economía, la migración, la debilidad de los gobiernos, liderazgos muy cuestionables y el futuro de la OTAN de cara a la amenaza rusa a otros países de Europa. ¿Cuál de los problemas es el que más sueño te quita? Sin duda alguna, la amenaza rusa. Yo creo que Rusia, para Putin en particular, Ucrania solamente es el primer plato. Y si no se frustra su interés expansionista en Ucrania, vamos a tener un conflicto con los bálticos y es posible que más adelante con otros países de Europa. ¿Será capaz Europa de estar a la altura de las circunstancias? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si no? Bueno, no cabe la menor duda de que es un reto impresionante. Me parece que hay una buena oportunidad, sobre todo después de las elecciones alemanas, con la llegada de Friedrich Merz a la Cancillería en Alemania. Si Europa no está a la altura de las circunstancias, sobre todo si no se rearma, lo que vamos a tener finalmente es lo que se llama la finlandización de Europa. Es decir, que al final los Estados europeos van a perder su soberanía y van a quedar bajo la esfera de influencia rusa. Por lo menos una parte de ellos, sobre todo Europa del Este. Bien, vemos que aquí se recalca la intención de querer
de Rusia, vemos de que aquí se recalca la intención que Rusia tiene de expandirse. Vemos que Ucrania solo va a ser el primer paso, ya que hay muchos países aledaños a este que también son relativamente pequeños a este país y van a ser poco a poco absorbidos mediante guerras terrenales, mediante guerras implantadas propiamente por el presidente Putin. Y ahora el tema es de que los demás países europeos ¿van a hacer algo o no van a hacer nada para detener estas acciones que está tomando Putin, que ya ha comenzado con una pequeña guerra con un país y próximamente quizás empiecen muchas más guerras con pequeños países para poder absorberlos y tener un mayor territorio? ¿Ves un escenario en el que si Estados Unidos se sale de la OTAN y abandona a Europa, el tirano asesino de Moscú se quede con Ucrania y siga invadiendo otros países de Europa? Ya dijiste algo, pero profundiza un poco más el tema porque ese es el tema. Sin duda. Es decir, si Europa no permanece unida y si no gasta lo que tiene que gastar y si no toma los riesgos que tiene que tomar, y entre ellos, por ejemplo, utilizar los 200 billones de dólares que tiene de Rusia congelados en sus bancos para armar a Ucrania y fortalecer su defensa, entonces tenemos un escenario delante en el cual básicamente Putin va a poder despedazar Europa pieza por pieza. Ya. Rusia busca desmantelar el equilibrio de poder con Occidente, un poder vigente desde que terminó la Guerra Fría. China usa a Putin y a Irán para el mismo objetivo. ¿Estamos ya en una nueva Guerra Fría? Creo que estamos en algo aún peor que la Guerra Fría, y es que estamos en una competencia entre múltiples potencias. Yo creo que Rusia, China y los países occidentales, los Estados Unidos y Europa, están enfrentados en una competencia a múltiples bandas. La gran cuestión es si Europa y Estados Unidos van a seguir juntos. Y si no siguen juntos, si Europa puede jugar como una fuerza autónoma. Y eso depende de lo que los europeos decidan en términos de estar juntos, fortalecer su economía y fortalecer también su defensa. Bien. Una cosa que Putin tiene muy clara es que hay muy pocos países que pueden competir militarmente con ellos. Uno de los pocos es Estados Unidos, China y Corea. Pero hay una muy buena relación entre China y Rusia, por lo que podríamos descartar ciertamente un conflicto entre ellos. Pero nos vamos contra Occidente y específicamente con Estados Unidos, en donde por medio de la OTAN tienen una relación muy estrecha con varios países de Europa. Entonces, si en algún futuro Estados Unidos se retira de la OTAN y deja a Europa sola, es muy probable que Putin quiera expandirse, es muy probable que Putin quiera expandirse por toda Europa. Y si Europa no se une para poder combatir a Putin, este lo va a terminar logrando. Ahora, vamos a ver sobre su política expansionista de Putin y cómo la está llevando a cabo. Putin se equivocó invadiendo Ucrania. Pensó que en 2 semanas ponía a uno de sus títeres al mando del gobierno en Kiev. Aquello fue ya un fracaso de una magnitud incalculable. Seguir en una guerra permanente es una locura más grave todavía, pero independientemente del arreglo al que se llegue, que será malo porque el costo de esta tragedia es alto y ya se pagó, ¿cómo termina Putin?
Bueno, Putin está ha asociado de alguna manera su supervivencia política al desenlace, no solamente de esta guerra, sino de su política expansionista. Para mantenerse en el poder necesita continuar expandiéndose hacia adelante. Entonces, creo que este asalto contra Ucrania es solamente un capítulo en un proyecto expansionista mucho más grande del que depende su supervivencia política. Mientras Putin permanezca en el poder, Europa no va a estar segura. Bien, lo acaban de escuchar, amigos. Mientras que Putin esté al mandato de Rusia, Europa no está segura. Ahora vamos a ver la resiliencia de Ucrania ante la amenaza rusa. Tengo el gusto de presentarles a Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista argentino. Se especializa en investigaciones históricas y análisis de conflictos internacionales. Ignacio, ¿cómo calificas la situación de Ucrania esta semana? ¿Ya tiene acceso a la inteligencia americana para defenderse? La situación de Ucrania en este momento es de resiliencia. Ha logrado resurgir a partir de aquel bochornoso evento en el Salón Oval. Acaba de firmar un acuerdo para una tregua de 30 días con Estados Unidos y ahora la pelota quedó del lado de Putin. Ucrania ha demostrado que quiere la paz y mientras tanto sigue resistiendo. Ignacio, ¿crees que Europa debería utilizar activos rusos confiscados para financiar la construcción de parte de ese nuevo aparato militar que pareciera que necesita? Desde los acuerdos de Versalles queda claro que cuando un Estado provoca un daño, tiene que pagar por ello. Si Putin no se aviene a, por lo menos, pagar una parte del daño, se estima que la reconstrucción de Ucrania va a demandar $600.000 millones. Entonces, la licitud de este procedimiento históricamente es dada, sí, es viable. La gran pregunta es, ¿de dónde saldrá el resto? Porque los activos decomisados en Europa son 220.000 millones. Falta mucho para los 600.000. Entonces, deberíamos pensar en cuál es el mecanismo para que Rusia, en función de que haya una penalidad por atacar, termine de pagar el daño que ha causado en Ucrania para que otros países no vuelvan a caer en ese ejemplo tan trágico como el de Ucrania. Bien, aquí podemos hablar un tema muy preguntado, muy sonado, que es, ok, imaginemos que Ucrania y Rusia firman la paz y se acaba la guerra. ¿Qué pasa con el daño que ha recibido Ucrania? ¿Qué pasa con el monto destinado a la reconstrucción de este país? Ciertamente, por la ley, como lo menciona, es Rusia quien tiene que hacerse cargo de la reparación. Pero se estima de que la reparación va a costar alrededor de $600.000 millones. Ahora, es importante saber de que Ucrania necesita y es necesario que se reconstruyan muchas partes de las que están destruidas. Pero si Rusia se niega a hacer esto, ¿qué sanciones le caen sobre él? ¿Qué sanciones recaen sobre el país? Porque si no hay ninguna sanción, no hay ninguna amonestación o al menos una condena, entonces ¿qué impide que otros países empiecen a hacer esto? ¿Qué impide que otros países quieran invadir, quieran comenzar una guerra y luego de unas semanas, luego de unos meses, firmar un tratado de paz y no hacerse responsable de los daños causados? Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo afecta todo esto a nuestros países de Latinoamérica.
Hay dos problemas. El primero está en que el comercio internacional está siendo muy dañado y nuestros países cada vez más dependen más, no solamente del comercio, sino el valor de las monedas y el endeudamiento de las grandes potencias. Y después, desde el lado militar, hay dos problemas. El primero es que si es la ley del más fuerte, entonces todas las diferencias que persisten, limítrofes, comerciales, políticas, bien podrían ser dirimidas esta vez por la fuerza, porque si se abrió ese camino, se agrieta ese camino de la violencia, entonces se empieza a habilitar. Y el segundo problema es la carrera armamentística. Nuestra región es considerada la más pacífica del mundo. En consecuencia, los presupuestos militares cayeron. La gran pregunta que yo dejo en el aire: ¿qué rinde más para un país? ¿Gastar $1 millón en una cosechadora o $1 millón en un blindado? Ahí, la respuesta depende de cada uno. Bien. Como último se menciona que nuestros países de América Latina son gravemente afectadas por los conflictos que pueden pasar con las grandes potencias, pues nosotros dependemos mucho de su economía, de su valor y también de las exportaciones de los productos que ellos nos puedan brindar. Si bien América Latina es caracterizada por brindar la materia prima, son en nuestros países en donde se obtiene el producto final. Muchas veces alimenticios, muchas veces objetos de uso tecnológico. Entonces, vemos que nuestra región también está caracterizada por ser un país dócil, un país pacífico. Un país pacifista que no se involucra mucho en temas armamentistas. Entonces, en un momento dado, ¿qué nos espera para nosotros si es que se declara una guerra? No podemos decir que nos podemos equiparar con el tema de armamento militar. Y nosotros nos ven como una simple región que brinda solo la cosecha para sus productos. Pero bien, no se aleje. ¿Cómo me voy a despedir? ¿Cómo se despedir? Dicho esto, amigos, amigas de este canal de Tendencia Mundial, no se aleje porque vamos a continuar dando las noticias actuales y que recién suceden para mantenerlos informados.